lo describían como un combatiente eficiente, silencioso, austero, siempre dispuesto a obedecer y a cumplir rígidamente con la disciplina militar. Quienes vivieron en aquellos años, entre quienes compartieron codo a codo combates y luchas, el recuerdo de Ochoa es el de un hombre que fue elevado como un héroe y fue derribado luego de manera fulminante. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido de Dorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro de Entre Mates y Arepas. Y sí, como siempre, estamos todos los viernes, 7 de la noche con ustedes para compartir un tema realmente importante el día de hoy. Y es que vamos a tocar sobre el caso del general Ochoa, una figura realmente reconocida en Cuba, del régimen cubano que luchó en la Revolución Cubana, que era un ejemplar y que de la noche a la mañana se convirtió en la persona que estaba ligada a casos de narcotráfico. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, invitamos a nuestro querido Armando Aceilo. Hermano, ¿cómo estás? Buen día. Hola Greg, preparando mi dosis de mateína para plantear este tema, que es un tema ríspido, boludo. Es un tema Sí, de todas maneras. Es un tema como yo te decía antes, o sea, siempre desde que apareció a mí me... ¿Querés que te cuente anecdóticamente antes de empezar rigurosamente la cuestión? Ya. Yo me acuerdo del año 89, que es cuando se lo procesa a este hombre, estar en el living de la casa de los que eran mis suegros, que eran gente muy de izquierda, y de la que iba a ser mi futura esposa. Era gente muy, muy comprometida con la izquierda, muy comprometida con la izquierda, ver las noticias, viste, del juicio de Ochoa, verlo a Ochoa, yo no sabía ni quién era, y decir a mis ojos, no, si lo están juzgando por algo será, y yo decía, ¿por qué? Me quedé, viste, extrañado. Después empecé a investigar, estás hablando del 89, de un momento donde no había internet, donde vos tenías que recurrir a bibliotecas, donde ibas a bibliotecas y tenías que investigar de otra forma, no de la forma, pero siempre me quedó el tema, viste, de Ochoa, como el de Camilo Cienfuegos, que no lo vamos a tratar porque ha sido otro, pero Ochoa, viste, me quedó. Y después, cuando viví en España, tuve contacto con españoles, cubanos, que vivían en España, y cuando había atravesado, viste, porque, viste, eran como reticentes a hablar, viste, eran muy reticentes, y una vez que lograbas confianza con ellos, no, te decían, no, el general Ochoa, viste, gozaba de una impoluta reputación dentro de lo que era al menos la opinión. No son afirmaciones científicas las que estoy diciendo, porque para hacer, viste, tendrías que hacer un estudio de campo, un muestreo, qué sé yo, ver, pero gozaba de una impoluta imagen dentro de lo que era la opinión pública de estos cubanos con los que yo había hablado, viste, hablaban bien de Ochoa. Pues nada, ya para iniciar nuestro programa, le damos el paso a nuestro querido Armando Aceilo para que iniciemos el análisis de este tema tan escabroso. Armando. Bueno, la historia de la Revolución Cubana, o sea, está llena de nombres que resuenan con mucha fuerza, ¿viste? Fidel Castro no es ninguna novedad. Mis compatriotas del Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, pero hay un hombre cuya vida y cuyo destino revelan una cara más compleja y oscura del proceso. Un general que fue considerado héroe, que es Ochoa, ¿no? O sea, estratega, soldado del internacionalismo, y que termina fusilado por la misma revolución que ayudó a sostener. O sea, esto tampoco es una novedad en la historia, Greg, porque no son pocos los casos de los revolucionarios o sea, la revolución se come a sus hijos, ¿entendés? O revolucionarios que han terminado decapitados por la revolución que ayudaron a despertar, ¿no? Esto en la Revolución Francesa se dio. Pero bueno, el nombre de este hombre fue Arnaldo Ochoa Sánchez. Él era
un campesino humilde que se convirtió, a medida, viste, que avanzaba en la revolución, en un militar sobresaliente. Fue un combatiente que lucha en Angola y Etiopía, que entrena tropas, que recibió medallas y condecoraciones. Un hombre que durante décadas encarnó la lealtad absoluta al proyecto revolucionario cubano, pero que también fue un símbolo de las contradicciones internas del sistema, porque su vida terminó no en los campos de batalla, sino frente a un pelotón de fusilamiento en 1989, acusado de corrupción y de narcotráfico. Repito, en 1989, no sé cuántos años han pasado, estamos en el faltan 37 años atrás, no había tanta disposición de acceso a fuentes de información. Todo lo que tenías eran fuentes, prensa escrita. Y yo me recuerdo haber visto este noticiero, haberlo visto Ochoa, viste, con sus lentes y con su camisa cuadriculada delante del tribunal, y obviamente, viste, haber sentido una interpretación, o sea, ni siquiera en un noticiero, que me dejó helado, viste. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se llega del reconocimiento internacional al paredón de fusilamiento? O sea, ¿fue Arnaldo Ochoa culpable de los crímenes que se le imputaron o fue víctima de una purga política en un momento de tensiones entre Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética? Yo te dije, yo sé que la comparación es jodida, es forzada, no sé, viste, porque me falta, yo no soy un historiador, me faltan elementos, pero yo creo que Ochoa fue al régimen cubano lo que Rommel, que lo obligan a suicidarse, fue al régimen nazi. Después me pueden destrozar por esto, pero yo creo, lo veo así, ¿ah? Lo veo con esa óptica. Aclaro que yo ideológicamente no estoy con nadie, o sea, con nadie, pero con ninguno, soy un fundamentalista del no fundamentalismo, tanto para ser claro, o sea, experimento un rechazo casi natural contra cualquier tipo de ideología o de religión, o de que sea fundamentalista, que se base en axiomas que que anteceden a lo que es la racionalidad. Si algo nos caracteriza a los Homo sapiens sapiens es justamente porque hacemos uso de la razón, ¿no? Bueno, pero la vida de Ochoa es un ejemplo de las luces y sombras de la Revolución Cubana. Un héroe que termina condenado por la misma causa por la que el chabón entrega su vida. Para entender la vida de Ochoa hay que regresar a un rincón humilde de Cuba, a un tiempo en que la isla todavía estaba marcada por la profunda desigualdad, pobreza rural y el peso de los grandes terratenientes. Esto si lo queremos traducir en lenguaje, digamos, revolucionario, con un lenguaje parecido al de la izquierda, ¿no? Ochoa nace en 1930 en la ciudad de Cacocún, provincia de Holguín, Cuba, en el seno de una familia campesina pobre. Desde muy pequeño conoce el trabajo, el rigor del trabajo del campo. Jornadas largas, calor sofocante, tierra dura bajo los pies descalzos. Crece en un ambiente donde los niños rara vez tenían acceso a la educación más allá de la educación elemental y donde los sueños de ascenso social parecían literalmente imposibles para un hombre del origen de Ochoa. Esa niñez, forjada en la escasez, le daría a Arnaldo Ochoa un carácter muy duro, muy endurecido. Era un joven fuerte, disciplinado, con un sentido de la dignidad campesina que lo acompañarán toda su vida hasta el momento que le quitan la vida delante de ese pelotón de fusilamiento. En su adolescencia, mientras trabajaba para ayudar a su familia, empezó a interesarse por la política. El país vivía bajo la sombra y la corrupción gubernamental de figuras como Fulgencio Batista, cuya dictadura generaba malestar entre los estudiantes, obreros y campesinos. Para los jóvenes de su generación, la revolución no fue simplemente una opción política, sino casi una necesidad vital. La promesa de justicia social, de tierra para el campesinado, de dignidad para quienes habían vivido siempre al margen del poder. A inicios de la década del 50, Ochoa entra en contacto con grupos opositores a Batista.
Ochoa no fue un líder intelectual, un líder estudiantil, ni un intelectual. El perfil de Ochoa era diferente, era un hombre de acción, de disciplina, era, quienes lo describen o quienes lo recuerdan, un soldado nato. Esa característica lo haría destacar pronto entre los futuros combatientes del movimiento 26 de julio, en la montaña de Sierra Maestra, donde la revolución tomó forma parte definitiva. Ochoa encuentra naturalmente su lugar allí, entre el barro, entre el hambre, entre los combates. Se convierte en uno de los hombres de confianza de los comandantes rebeldes. No fue tan visible como Fidel, o como Camilo, o como el Che. No tenía ese carisma que dicen que tenía Camilo Cienfuegos, pero quienes compartieron campamento con él lo describían como un combatiente eficiente, silencioso, austero, siempre dispuesto a obedecer y a cumplir rígidamente con la disciplina militar. Con el triunfo de la Revolución de 1959, Arnaldo Ochoa era ya un joven soldado forjado en la lucha armada. Y ese sería apenas el inicio de su carrera militar, que lo llevaría mucho más allá de las montañas cubanas, hasta convertirse en uno de los generales más destacados del internacionalismo revolucionario. El 1 de enero de 1959, cuando Fulgencio Batista abandona la isla, Cuba despierta con un nuevo destino, que era la revolución, que había nacido en las montañas y se trasladaba a las ciudades. Y con ella los hombres que habían puesto el cuerpo a la lucha armada pasaban a convertirse en los nuevos dueños del poder. Ochoa se destacó en estas tareas. Su formación práctica, su experiencia en el combate, su lealtad al proyecto revolucionario lo hicieron ascender rápidamente en los rangos. No era un teórico ni un político, ya lo dijimos, era un hombre de acción. Y en tiempos de turbulencia eso valía mucho más que los discursos. En 1961 se produce la invasión a Playa Girón o Bahía de Cochinos, y fue su primera gran prueba para el nuevo ejército revolucionario. Arnaldo Ochoa participa en la defensa, y aquella victoria frente a una fuerza entrenada, financiada por la CIA, marca su carrera. De campesino humilde había pasado a formar parte del ejército que derrotaba a Estados Unidos en el campo de batalla. Ese mismo año Cuba se declaró oficialmente socialista, alineándose con la Unión Soviética. Para Ochoa, ¿qué significa esto? La posibilidad de acceder a una formación militar más avanzada. Recibió entrenamiento, viajó al extranjero y empezó a integrarse en la estrategia global del bloque socialista. En la década del 60, mientras muchos cuadros revolucionarios se involucraban en tareas de gobierno, campañas de alfabetización y trabajo social, Ochoa simplemente se mantuvo en el corazón de la FARC. Para él, la revolución no era un discurso, era una disciplina. Como te dije, era un soldado nato, un compromiso con la defensa, con la obediencia, con la idea de supervivencia de Cuba, que dependía de la fortaleza de sus soldados. Arnaldo Ochoa empezaba a construir su perfil singular dentro de la revolución. No era el líder carismático que hablaba en las plazas, sino un soldado callado que obedecía, que respondía eficientemente a cada orden. Y esa imagen de eficiencia silenciosa lo llevaría años más tarde, mucho más allá, como te dije, de la Revolución Cubana. Es decir, la Revolución Cubana no se quedó dentro de las fronteras de la isla. Desde los primeros años, Fidel Castro dejó claro que el destino de Cuba estaba unido a las luchas de liberación de todo el tercer mundo y de toda esa sanata. Y si había un terreno donde la revolución podía proyectar esa fuerza, fue justamente en África. Arnaldo Ochoa fue uno de los primeros en ser seleccionados para esas misiones de internacionalismo militar. Su carácter disciplinado, su experiencia en combate, su capacidad para inspirar confianza, era muy querido por su tropa, era muy respetado por sus subordinados, porque contagiaba con el ejemplo, porque era el primero en ir al frente, era el primero en compartir, ¿entendés? Fue un soldado, o sea, estas características de su personalidad lo hicieron ideal para liderar contingentes en contextos muy difíciles. En 1963, Cuba envió tropas y asesores militares a Argelia,
un país recién que se liberaba del colonialismo francés y que estaba sumido en tensiones internas. Y allí Ochoa juega un papel clave en la organización de la defensa y el entrenamiento militar de los argelinos. Su participación fue reconocida por los propios dirigentes argelinos y marcó el inicio de su reputación internacional. Pero sería en Angola donde Ochoa se convertiría en leyenda. En 1975, tras la independencia del país africano y en medio de la Guerra Fría, estalló una guerra civil en la que Cuba intervino masivamente para apoyar al MPLA, Movimiento Popular para la Liberación de Angola, frente a la UNITA apoyada por Estados Unidos y Sudáfrica. Arnaldo Ochoa fue designado como uno de los principales comandantes de las tropas cubananas en el conflicto y su liderazgo en el terreno fue determinante. Organizó ofensivas, supervisó operaciones de guerrilla, dirigió batallas en condiciones extremas de clima, de logística y de geografía, y los combatientes que lo acompañaron lo describen como un hombre cercano, repito, cercano a la compañía de sus soldados, sufriendo sus mismos sacrificios, comía lo mismo que ellos, nunca se alejaba del frente, es más, se exponía en primera persona, ¿entendés? Le ponía, como decimos en Argentina, el pecho a las balas. Entonces el prestigio de Ochoa crece enormemente, fue condecorado, aplaudido en discursos oficiales y reconocido como un héroe internacionalista. En Angola también su nombre se asoció con victorias militares que no solo tenían valor estratégico, sino también un profundo valor simbólico. Demostraban que un pequeño país del Caribe podía desafiar la influencia de Estados Unidos y de Sudáfrica en el continente africano. Es ahí que la imagen de Ochoa se transforma entonces en la de un general del pueblo, un hombre que encarnaba la promesa de revolución más allá de Cuba. Era un rostro visible del internacionalismo armado, el campesino cubano convertido en una estrategia global. El éxito en África lo catapultó a lo más alto, al más alto del estamento militar cubano. Se gana la confianza de Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas y del reconocimiento de Fidel, pero también empezó a despertar un factor en política siempre es peligroso y sobre todo en un contexto como el cubano, una admiración popular excesiva. Es decir, la gente lo quería, la gente lo respetaba. Tras sus campañas en África, Arnaldo Ochoa regresa a Cuba convertido en un héroe. Si hubiera estado en la antigua Roma, hubiera entrado en una cuadriga con una corona de laureles y le hubieran hecho, toda la marcha triunfal. Medallas en su pecho, discursos que exaltaban las crónicas de su victoria en Angola, lo habían convertido en una de las figuras más respetadas de, como te dije, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Era un general no solamente admirado por sus padres, sino también por el pueblo, en los barrios humildes de La Habana, en las escuelas, en los campamentos militares, su nombre era pronunciado con mucho respeto, y esto yo lo he escuchado de boca de los cubanos con los que tuve interacción en España. Para muchos cubanos, Ochoa representaba lo mejor de la revolución, un hombre sencillo, salido de la pobreza, que se había sacrificado por causas internacionales y que siempre parecía estar del lado, y lo confirman muchos testigos, del lado de los soldados rasos. Esta cercanía lo distinguía de otros altos mandos, ¿no? Mientras que algunos oficiales se distanciaban de la tropa con privilegio y jerarquía, Ochoa mantenía un estilo directo, casi campechano, que lo hacía querido. Entonces, es ahí donde empieza el problema. Era querido, tenía un carisma natural sumado a sus victorias que le dan un aura que pocos militares habían alcanzado en la historia de la isla, pero que los pasillos de poder, ese tipo de popularidad no siempre es una bendición. A fines de los años 70 y a principios de los años 80, mientras Cuba seguía involucrada en operaciones militares en África y en América Latina, Ochoa ascendía a posiciones cada vez más altas dentro de la FARC.
Fue nombrado jefe de tropas en distintas regiones, recibió condecoraciones, repito, internacionales, y fue condecorado como héroe de la República de Cuba, uno de los más altos reconocimientos de la revolución. Pero es justamente cuando llega a la cúspide, es que Fidel Castro no veía con buenos ojos que surgiera un militar con tanta popularidad entre las propias tropas y entre la gente. Es por eso que se habla de la dudosa muerte de Camilo Cienfuegos. O sea, en un sistema donde la lealtad debería ser absoluta y la admiración popular debería concentrarse en un solo punto, que era Fidel, la figura de Arnaldo Ochoa empezó a generar celos. O sea, y a eso se le sumaba su carácter. O sea, Ochoa no era un hombre, era un militar. O sea, con unos huevos, viste, como una casa. No era un hombre dócil ni un cuadro político moderado al estilo del partido. Su estilo era franco y a veces crítico. Y esto lo hacía no solo diferente, sino lo hacía peligroso. Y nada, te doy el pase. Sí, es que mientras tú ibas hablando, obviamente yo iba viendo ciertas similitudes que efectivamente se dieron, porque en territorio venezolano sabemos de la influencia de los cubanos y que obviamente Hugo Chávez era visto como un hijo, que obviamente la misma revolución cubana se sabe de manera extraoficial que la misma revolución cubana es la responsable del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, porque Hugo Chávez Frías falleció el 31 de diciembre del 2012 y solamente la información se compartió en marzo del 2013. Eso es evidencia que está ahí y que en su momento saldrá a la palestra. Pero una de las cosas que yo quiero, antes de avanzar en lo que voy a desarrollar, obviamente nosotros tuvimos un programa previo hablando de lo que se está aproximando en el fin de la Revolución Cubana, que ahorita precisamente producto de la presión que ha ido ejerciendo la administración de Donald Trump, de mano también de el secretario de Estado Marco Rubio, obviamente está ejerciendo efectos, porque obviamente salieron de Maduro, separaron los envíos de petróleo, le hicieron presión de manera indirecta a Claudia Sheinbaum en México para que no le siguiera mandando petróleo y la isla está al borde del colapso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ese programa hubo una persona, un cubano, que obviamente yo de haber estado expuesto tantos años en lo que es el G2 cubano, efectivamente sé cuando una persona está ligada a. Entonces, una de las cosas que voy a compartir es un comentario que nos dejó esta persona, Adel Guerra-M5R, cuando compartimos este programa, cuando estemos grabando esto, son unas cuantas semanas que han pasado. Lo primero que nos dijo, porque nosotros tocamos en ese tema el tema del narcotráfico, nos dijo, Adel nos expresó, no hablen tantas mentiras que no saben ni lo que dicen. Obviamente yo le respondí que yo soy bibliotecólogo, una de mis 4 carreras que me acompañan. Armando es un profesor de universidad y nosotros no tenemos la necesidad de estar compartiendo, además que somos 2 personas adultos bien grandes ya, y que nosotros nacimos en la era análoga, no necesitamos estar expresando o construyendo fake news para mayores visualizaciones, mayores likes, mayores comentarios y todo eso. Cuando hablamos de un tema es porque estamos hablando de algo importante. Y Adel además nos dijo, mire amigo, yo soy cubano y conozco la historia de Fidel Castro, que nació en cuna rica. Él no tenía necesidad de, ni siquiera sabe expresar y redactar bien, de irse para la sierra a pelear, es pelear, ¿ok? Y jugarse la vida por nadie, pero la dictadura que había en aquellos tiempos no le daba oportunidades a los pobres. Sabemos que la época de Fulgencio Batista es todo lo contrario a lo que nos han contado la dictadura comunista de Cuba y que nos contó Fidel Castro, hace cuánto que lo repitió muchas veces. Habían problemas de corrupción con Fulgencio Batista, pero
no era ninguna dictadura. Era uno de los países con el PIB más alto de América Latina y el nivel de vida que había en Cuba era alto. ¿Ok? Esta persona obviamente nos dice que el grado de analfabetismo que había en ese tiempo era muy grande. Pocos tenían la dicha de pagar un médico. Y así puedo decirle mucho más. Él peleó pelo, ni siquiera dice peleó pelo, en la guerra para liberar a Cuba de ese yugo que por muchos odiaron, porque llegó el cambio y todo para bien de los pobres. Si eso fuera verdad, si fuera para el bien de los pobres, nosotros no estuviéramos haciendo un programa de lo que estamos haciendo, no hubiéramos hecho un programa previo a Cuba, ni el mundo actual estuviera discutiendo la situación de Cuba con millones de personas desplazadas a Estados Unidos y a otras partes de América Latina, escapando de ese régimen, deportistas que a lo largo del tiempo iban a competiciones internacionales y se escapaban porque sabían la situación de Cuba y que ahorita vivir en Cuba es vivir a oscuras, no tener luz, comerte un pan al día. Entonces, yo una de las cosas que le dije a Adel fue, si usted lo que estuviera diciendo es cierto, nosotros estuviéramos hablando de las bondades del sistema y del régimen cubano y no estuviéramos discutiendo sobre todo lo contrario. Y el narcotráfico fue una de las cosas que estuvo presente allí. Obviamente, él termina expresando que todavía hay muchos malagradecidos que se formaron como médicos sin contarle nada, que desertan y se ponen a hablar basura del sistema. No creo que sea tanta basura porque precisamente recientemente la hija mayor de mi esposa tuvo la oportunidad de estar en Cuba y una de las cosas, ella es una chica que tiene 24 años y una de las cosas, obviamente no ha visto no tiene tanto recorrido como probablemente tengo yo y tiene hermano. Y una de las cosas que ella planteaba es que ir al pueblo, porque ella tenía que llegar a La Habana, después tenía que ir a Varaderos y después de Varadero tenía que ir al sitio donde estaba la familia, porque es la abuela de el novio, y ella decía que era como ir al viejo oeste. No había carros que funcionaran, sino carretas con caballos en pleno siglo XXI. El papá llegó a Estados Unidos porque era una reunión para despedir a la abuela que tenía 94 años y lo más probable es que la señora ya fenezca por la edad que tiene y tiene unas ciertas complicaciones de salud. Y tuvieron que pedir permiso para poder hacer un cochino, un chancho, un cerdo y poder compartirlo, porque hay que pedir permiso a eso si tú lo pagas. Entonces, esta fue una situación que expone, y obviamente cuando yo vi las fotos, tú ves las fotos de pistas de tierra, carreteras donde hay tierra, y además de eso, carreteras donde no funciona nada, sitios llenos de basura espectacular y un nivel de insalubridad espectacular. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Con la situación del general Ochoa. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención cuando nosotros hicimos la investigación para el programa es que el general Ochoa era una persona que venía realmente del pueblo humilde, no era una persona que tuvo acceso a riquezas y que fue una persona que pensaba que ser revolucionario, la parte fundamental de ser revolucionario es ser disciplinado, no refutar las órdenes, cumplir lo que se tiene que cumplir. Y era una persona que dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, era bien visto, o sea, no era cualquier persona. Y Armando cita algo muy importante, y es el hecho de que las personas dentro de los estados totalitarios no les gusta alguien que pueda tener un equivalente o pueda tener mayor capacidad en lo que es el carisma del pueblo. Y además, si es una persona que ineludiblemente colindaba con sus propios soldados, fue a Angola en los años 70, estuvo en la famosa Bahía de Cochinos defendiendo a la revolución en primera línea, no en segunda, no estaba detrás de un escritorio, no daba las órdenes por radio, estaba metido allí.
obviamente eso lo hacía un sujeto altamente peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo citar, por ejemplo, una situación que pasó en Venezuela con el ministro Raúl Isaías Baduel, ministro de la Defensa y compadre de Hugo Chávez Frías. Y resulta y acontece que en el momento en el cual Isaías Baduel, Raúl Isaías Baduel, perdón, se le para y le da un discurso a Hugo Chávez en plena celebración de la FAP en Venezuela, que nadie se esperaba, inmediatamente, días después, lo destituyó porque lo que le dijo fue una gran verdad y al final Isaías Baduel fue detenido y puesto preso por por orden directa de Hugo Chávez y terminó falleciendo en cárcel. Nunca volvió a ver la libertad porque evidentemente tenía la misma figura, era carismático, era una persona, obviamente en comparación con el general Ochoa, era otra cosa totalmente diferente porque este era un héroe, pero el otro tenía carisma. Y la gente en ese momento en que ocurrió lo de Isaías Baduel, efectivamente ya estaba agotada con esta situación. Entonces, lo que quiero ya para cerrar mi pase, dejar en consideración es el hecho de que sabemos por historia en Cuba que indirectamente Fidel Castro vendió al Che Guevara. Fidel Castro, cada vez que alguien, a los opositores, no les daba tregua, o los exiliaba o los fusilaba. Y sabemos que era un megalómano que duró décadas en el poder y que se comía a aquel que quería ser más grande que él. Entonces, esa es una realidad que te deja pensando de que, ¿qué te hace pensar? Y aquí lo voy a poner en contexto, ¿qué te hace pensar de que no haya sido una persona que no discutía las órdenes, que estaba en el corazón de la FARC, que era bien visto en el corazón de la FARC y que había hecho intervenciones en el continente africano y que también había tenido intervenciones dentro de toda América Latina, que te hace pensar de que era el chivo expiatorio perfecto para Fidel Castro para limpiarse de lo que era la situación del narcotráfico? Y fue Fidel Castro, después, la misma persona que le dijo a Hugo Chávez que era más rentable vender drogas que vender petróleo porque el precio era más estable. Y eso está ahí. Así que le cedemos el pase a nuestro querido Armando. Armando. No, me hace acordar, ¿viste? O sea, el Che Guevara escribe un libro que se llama Manual de Guerra de Guerrilla, que es analizado inclusive por la CIA, ¿me entendés? Y si vos analizás el operado del Che en Bolivia, hace exactamente lo contrario a lo que él aconsejaba, ¿entendés? Eh, Desde el punto de vista, ¿viste? Psicológico, es como si el tipo hubiera sido impulsado por una fuerza tanática, es decir, por actuar de forma tal de que los hechos, una fuerza tanática autopunitiva, es decir, que lo llevaran a la propia muerte. Eso lo hablé una vez con un psicólogo, tenía una teoría muy, muy particular. Bueno, pero volviendo a Arnaldo Ochoa, en la década del 80 fue especialmente dura para Cuba porque el país vivía bajo un embargo estadounidense y dependía, bueno, económicamente de la Unión Soviética y empezaban a notarse los síntomas del agotamiento del modelo socialista. La economía se estancaba, la escasez se profundizaba y la tensión social se hacía cada vez más evidente. En medio de ese panorama, el Caribe se convierte en una ruta estratégica para el narcotráfico internacional. Los carteles colombianos buscaban corredores para trasladar la cocaína hacia Estados Unidos y las islas, con sus rutas marítimas y aéreas, ofrecían escala, o sea, puntos de escala ideales. Estados Unidos acusó en varias ocasiones a Cuba de tolerar o incluso de facilitar operaciones de narcotráfico, aunque el gobierno cubano siempre lo negó de manera tajante. Lo cierto es que el Caribe
era un hervidero de operaciones ilícitas y la frontera entre la vigilancia, la complicidad y la corrupción podía desdibujarse y volverse difusa. Fue en este contexto donde el nombre de Arnaldo Ochoa empezó a aparecer vinculado a estos rumores. Su prestigio militar, su contacto con tropas y con operaciones internacionales y su carácter independiente alimentaron las sospechas. Ahora bien, no se sabe si estas sospechas tenían asidero o vertebración en hechos reales o si fueron alimentadas las sospechas para que desembocaran al final en el fusilamiento de Ochoa. Algunos informes norteamericanos lo señalaban sin pruebas concluyentes como un oficial con conexiones en redes de contrabando y narcotráfico. En Cuba, oficialmente, Ochoa seguía siendo un héroe, pero los círculos de poder, la combinación, como dijimos, de su popularidad, su franqueza y esas acusaciones externas, empiezan a desdibujar su perfil heroico y a dibujar maquiavélicamente, diría yo, un perfil incómodo, un militar con demasiada autonomía en un contexto donde la autonomía es peligrosa. Y mientras tanto, dentro del apartado de seguridad cubano se gestaba la Operación Causa 1, que era una investigación secreta que, según la versión oficial, buscaba desmantelar redes de narcotráfico y corrupción militar. Años después, muchos se van a preguntar si esa operación había sido realmente una investigación criminal o si había sido diseñada como un mecanismo político para deshacerse de un hombre que ya resultaba demasiado popular. La década de los 80 no fue solamente un tiempo de crisis económica para Cuba. Fue también el inicio de una de las purgas más impactantes de la historia de la revolución, y en el centro de esa tormenta estaba Arnaldo Ochoa. En Cuba, oficialmente, como te dije, en junio de 1989, Cuba entera quedó sorprendida. El general de división, Arnaldo Ochoa Sánchez, héroe de la Revolución de la República de Cuba y una de las figuras más admiradas de las Fuerzas Armadas, fue arrestado junto con otros altos oficiales. La noticia sacude al país, pero no solamente al país. Yo me acuerdo haber estado en Argentina, en San Juan, y haber visto eso, ¿entendés? Y partes después pocas, ¿viste? Del juicio que se le estaba operando al tipo. El gobierno anunció que se lo acusaba de narcotráfico, de malversación y de actos de corrupción. La magnitud de las acusaciones o de las imputaciones era enorme. No solo se hablaba de recibir sobornos de carteles colombianos, sino también de organizar operaciones ilegales con recursos del Estado cubano. Para el pueblo, que lo había visto como un héroe, aquello resultaba incomprensible. Cómo un general condecorado, internacionalista, convertido en un símbolo de la revolución, podía caer en algo tan degradante. El juicio fue televisado íntegramente y hoy lo puedes ver por YouTube. Millones de cubanos vieron en la pantalla a Ochoa sentado en el banquillo de los acusados, reconociendo en algunos momentos errores y responsabilidades, aunque nunca quedó claro hasta qué punto sus confesiones fueron producto de la presión o del guión político que se esperaba de él. Las imágenes son recordadas como uno de los espectáculos más impactantes de la televisión cubana. Un héroe convertido en un acusado, la cúpula militar expuesta y la revolución mostrando que incluso a sus figuras más gloriosas las podía juzgar, condenar y fusilar. Para el gobierno, el juicio buscaba enviar un mensaje claro. Nadie podía estar por encima de la ley, claro, excepto si te apellidas Castro, pero bueno, ni siquiera un general, héroe de Angola. En cambio, este proceso fue una puesta en escena para mí diseñada como para neutralizar a un hombre cuya popularidad y autonomía representaban un riesgo político, sobre todo para los Castro. El 13 de julio de 1989, tras semanas de audiencias públicas y de confesiones, Ochoa fue declarado culpable junto con otros 3 altos oficiales y la sentencia fue la más dura, la pena de muerte por fusilamiento. Aquel veredicto conmocionó a Cuba, y no solo a Cuba, ¿viste? Yo me acuerdo, ¿viste?, haberlo visto y decir, wow. Muchos no podían creer que el mismo gobierno que
había exaltado a Ochoa como héroe internacionalista, ahora se lo llevara al paredón. La contradicción era demasiado grande. Todavía hoy la contradicción es grande. Todavía, de hecho, hoy, no sé, 30 y pico años después, estamos hablando de Ochoa. El caso de Arnaldo Ochoa dejó una marca profunda en la memoria cubana porque no solo se trató de la caída de un hombre, fue también la revelación de que la revolución podía volverse contra sus propios héroes cuando la política lo exigía. La madrugada del 13 de junio de 1989 quedó grabada en la memoria cubana como una fecha de luto. En un lugar secreto, lejos de las cámaras que habían transmitido el juicio, Arnaldo Ochoa Sánchez fue llevado ante un pelotón de fusilamiento. No hubo discursos públicos ni despedida solemne. La revolución, que había exaltado a Ochoa como un héroe, lo despidió en silencio bajo un manto de secretismo. Para muchos, aquella discreción buscaba evitar que el pueblo que lo admiraba y lo recordara como un mártir. ¿Había sido realmente culpable o había sido un chivo expiatorio para enviar un mensaje político en un momento en que la revolución se encontraba bajo una enorme presión internacional y económica? Porque más allá de la figura del general, lo que se puso en juego fue la confianza en la revolución y la idea de que sus héroes podían ser intocables. En los años posteriores, hablar del caso Ochoa se convirtió en un tema delicado en Cuba. Para algunos era el recordatorio de que la revolución estaba dispuesta a sacrificar incluso a sus propios hijos. Para otros, la prueba de que ningún héroe podía estar por encima de la ley. Pero lo cierto es que el fusilamiento dejó una herida abierta, la de un héroe que, tras darlo todo en los campos de batallas de África y América Latina, terminó ejecutado por el mismo sistema que lo habían comprado. El destino de Ochoa simboliza, corporiza, cristaliza las paradojas de la revolución cubana, la gloria y la tragedia, la lealtad y la traición, el sacrificio y la condena. A casi 40 años después de su fusilamiento, el nombre de Arnaldo Ochoa sigue generando ecos, discusiones y abriendo heridas. En la memoria colectiva de Cuba, su figura ocupa un lugar incómodo, demasiado grande para ser olvidado, demasiado polémico para ser reivindicado abiertamente. Dentro de la isla, el caso Ochoa rara vez aparece en los discursos oficiales. La narrativa del Estado lo mantiene como un episodio de justicia ejemplar, una lección sobre los riesgos de la corrupción y de las desviaciones. Sin embargo, en la memoria popular, sobre todo entre quienes vivieron aquellos años, entre quienes compartieron codo a codo combates y luchas, el recuerdo de Ochoa es el de un hombre que fue elevado como un héroe y fue derribado luego de manera fulminante. Para muchos cubanos, Ochoa representa una tragedia, la del soldado que dio todo por la revolución, pero que terminó siendo sacrificado en el altar de la política. Fuera de Cuba, historiadores y analistas han debatido durante décadas sobre el verdadero sentido de su caída. Algunos sostienen que las pruebas en contra de él fueron reales y que su ejecución buscaba marcar una línea roja contra el narcotráfico y la corrupción en un momento en que Cuba no podía permitirse fisuras internas. Otros, en cambio, ven en el juicio una maniobra política, una purga destinada a neutralizar a un militar demasiado popular en un sistema donde la lealtad personal a Fidel Castro era la única garantía de supervivencia. Su figura se ha convertido en un símbolo dentro de la diáspora cubana. Para los exiliados, el caso Ochoa es un ejemplo de cómo la revolución podía incluso devorar a sus héroes más leales. En libros, documentales, testimonios, su nombre aparece siempre una y otra vez como una metáfora de las contradicciones del sistema. El legado de Arnaldo Ochoa no está en los discursos oficiales, sino en las preguntas que dejó abiertas. ¿Por qué un héroe puede convertirse en un traidor? ¿O fue la revolución la que traicionó a uno de sus héroes? En última instancia, su historia nos recuerda la fragilidad de la gloria en contextos donde la política y el poder pesan mucho más que la lealtad y los méritos, y vos lo has dicho. O sea, con el caso de este muchacho venezolano. Ochoa fue un soldado,
fue un héroe, fue acusado y fue fusilado. Y sin embargo, en la memoria cubana, su nombre sigue vivo como un fantasma que obliga a mirar las luces y las sombras de la revolución. La historia de Arnaldo Ochoa no es solamente la de un hombre, es también la de un país, la de una revolución, la de un tiempo en que la gloria y la tragedia podían caminar juntas. Si vos ves, o sea, si vos ves las filmaciones, y por lo que me contaron algunos cubanos, y si analizás el lenguaje no verbal de Arnaldo Ochoa durante el juicio, muchos afirmaban de que, o bien que estaba bajo calmantes, o que ese no era la personalidad del tipo que habían conocido. En un momento le preguntan casi como ingenuamente, o como si fuera una puesta en escena, ¿viste? Si había sido tratado bien y qué vas a decir. Sobre todo en un lugar donde que te han tratado mal, sobre todo si sabes que el Estado puede llegar a tu familia y es dueño de tu familia, es dueño de la integridad física de su familia, de tu familia, perdón. Voy a hacer una de las hipótesis fundamentales sobre las razones ocultas, sobre eso, sobre el destino, ¿viste?, de Ochoa. Primero, su popularidad creciente, es decir, ya lo hemos dicho, se representaba una amenaza política. Ochoa no solamente era admirado por sus compañeros militares, sino también por el pueblo cubano, por su carisma, su cercanía con la tropa, por las victorias internacionales y en un régimen, como dijimos, altamente centralizado, y eso podía significar un peligro para los hermanos Castro. Segundo, su carácter crítico e independiente generaba sospechas. A diferencia de otros altos mandos, Ochoa mostraba una personalidad franca, no se alineaba completamente con el estilo político del Partido Comunista. Aunque seguía siendo un revolucionario, no era ni dócil ni silencioso frente a los errores del sistema, y era crítico porque él se había ganado esa autoridad con medallas en el pecho, ¿entendés? Con acciones de guerra. Había dicho, no, loco, yo he puesto el pecho por esta revolución, yo he arriesgado mi propia piel por esta revolución. No cuestionaba nunca la esencia de la revolución, pero no se callaba frente a errores, a contradicciones o injusticias. Podía interpretarse en las alturas como una señal de indisciplina. La tercera hipótesis sería la de la purga preventiva frente a crisis internas e internacionales. Como dijimos, a finales de los 80, Cuba enfrentaba una grande crisis económica y política. Vista con la crisis que está enfrentando ahora, es un chiste, creo yo. Porque, bueno, a finales de los 80 estaba en acto el colapso soviético. O sea, el colapso soviético en el año 88, que se era inminente. Y la revolución necesitaba enviar un mensaje de disciplina interna y de control absoluto. El juicio y el fusilamiento de Ochoa funcionaron como una advertencia para disuadir cualquier intento de disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Había sido realmente culpable o había sido un chivo expiatorio para enviar un mensaje político en un momento en que la revolución se encontraba bajo una enorme presión internacional o económica? Esa es la pregunta. Y la cuarta hipótesis es el caso como un escarmiento mediático, porque esto también fue raro, viste, que el juicio fuese televisado íntegramente, convirtiéndose en un espectáculo de propaganda política. El objetivo fue mostrar que nadie, repito, estaba por encima del poder del Estado, ni siquiera un héroe. Muchos analistas interpretan esto como una estrategia de disciplinamiento social, o sea, para reforzar la obediencia en un momento de debilidad del régimen. El proceso fue una puesta en escena diseñada para neutralizar a un hombre cuya popularidad y autonomía, repito, representaba un riesgo político. Quinto, posible implicación en redes de poder incontrolables. Aunque no hay pruebas que señalen su vínculo con el narcotráfico, sí es plausible que Ochoa, por su posición, tuviera conocimiento o tuviera una relación indirecta con redes económicas y logísticas paralelas. Recordamos, él siempre fue un soldado obediente.
Un soldado obediente que no sé hasta qué punto Ochoa entendió la naturaleza del poder, sobre todo en las altas esferas, donde el poder no duda en sacrificar a sus hijos directos con tal de permanecer. En un sistema autoritario, o sea, el hecho de vos saber de la existencia de estas redes, ¿no?, que no coinciden o acumulan con lo que vos crees, puede ser visto como un riesgo inaceptable para la cúpula dirigente, para la que tiene las manos manchadas, sobre todo si esto implica autonomía financiera o contactos internacionales o fuera del control estatal. La conclusión: justicia o sacrificio político. Fue, para mí, ¿no?, fue una gran purga política diseñada para reafirmar el control absoluto del Estado, para neutralizar, o sea, también si vos te pones a pensar, ¿no? No sé, para mí le hacía mucha sombra a Fidel, y Fidel no aceptaba sombra, no aceptaba ningún tipo de sombras desde el momento uno. Y nada, y no sé, no sé qué más. No, es que fíjate una cosa importante. Mientras tú ibas hablando, obviamente yo hacía recordatorio de lo que es la fecha exacta en la cual se quebró la Unión Soviética o empezó a resquebrajarse. Todo empezó con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, tan solo unos meses después de este juicio que obviamente cuando tú desarrollabas la parte final de lo mediático y que fue transmitido, obviamente estaba tratando de buscar en mi mente el registro. Recuerdo más, obviamente, con total certeza lo que caía del muro de Berlín. Pero lo que me viene a la mente es lo que tiene que ver con la fábula de la 12ª bailarina rusa, que la escuché hace muchos años, y obviamente narraba la historia de 12 bailarinas rusas que no le hacían caso y que el zar no estaba feliz con el show que le presentaban, y la única forma que consiguió el director de las bailarinas de que todas les hicieran caso y hicieran exactamente lo que quisieran era asesinar a la 12ª, asesinar a la número 12, y las otras 11 hicieron caso. Eso es lo que me viene a la mente porque ese es un adoctrinamiento que se hace, un condicionamiento, y me viene obviamente también lo que era el ejemplo o el ejercicio de Pavlov cuando utilizaba la campanita para condicionar dentro del experimento al alemán a que cuando sonaba la campanita al perro, si mal no recuerdo, era que recibía comida, pero llegó un momento en el cual le dejó dar comida y seguía dándole la campanita y el perro seguía condicionado a lo mismo. Entonces, lo que yo puedo concluir con respecto a esta situación es lo mismo que le pasó a Danilo Anderson hace más de 20 años en Venezuela, 2004, si no me equivoco, el fiscal estrella de la revolución bolivariana en ese momento, cuando empezó a investigar situaciones que tenían que ver con personajes o personeros de las altas esferas del gobierno bolivariano, de repente le apareció una bomba en su camioneta y terminó falleciendo. Y qué casualidad, y yo lo puedo decir con certeza. ¿Por qué? Porque eso ocurrió cerca de la ciudad universitaria en Caracas, cerca de la Plaza Tres Gracias. ¿Y por qué lo puedo decir con certeza? Porque esa noche había un concierto para celebrar el Día del Estudiante en la Universidad Central de Venezuela. Yo estaba empezando mi tercera carrera de bibliotecología en la Universidad Central y esa noche estábamos saliendo del concierto y se escuchó el estruendo y, oh casualidad, que fallece el fiscal Danilo Anderson, y esa noche yo sentado en conjunto con ese momento que era mi mejor amigo en la Universidad Central de Venezuela, que era José Tomás Márquez, los dos sentados esperando para tomar el taxi, pasó una camioneta con José Vicente Rangel, pasó una camioneta con Juan Barreto, pasó una camioneta con Freddy Bernal, tres personeros importantísimos en la Revolución Bolivariana en ese momento,
y llegaron en el minuto 1, antes que la policía. Entonces, hay muchas similitudes en ese tipo de situaciones porque, obviamente, cuando tú analizas el caso del general Ochoa, te vas a dar cuenta de que meses después cae el muro de Berlín, un par de años después termina consolidándose con un golpe de Estado, la disolución del Estado soviético, la Unión de Naciones Soviéticas, que era el gran financiador y el gran subsidiador de la Revolución Cubana y que, como dijimos en el programa anterior sobre Cuba, fue quien invirtieron trillones de dólares en sostener un modelo económico que no funcionaba y que evidentemente ya en los años 80 del siglo pasado se evidenciaba el desgaste que hoy evidentemente es un colapso absoluto y total. Así que nada, ya Mira, no hay más nada que agregar aquí. Armando. Una última acotación que me lo dijo un compañero cubano hace más de 20 años en España. Me dice, tenía poco tiempo YouTube en ese momento, y me dice, busca en internet, dice, y ve el lenguaje no verbal del general Ochoa durante el juicio. Todavía no habían, ahora lo puedes ver entero, en ese momento no, habían fragmentos. Me dice, no era el tipo, era un tipo con unos huevos terribles, era un general, curtido, un soldado, ¿entendés? Y quienes analizan el lenguaje no verbal de él me dicen, mira, no era no era el general, no era el general que todos conocían. Además, para aquellos que te hicieron... Hubo un guardaespaldas de Fidel Castro que se llamó Juan Reinaldo Sánchez. Fue guardaespaldas personal de Fidel durante unos 17 años y estuvo dentro de su círculo más cercano. Tras largos años de servicio, Juan Reinaldo Sánchez se desligó del régimen y posteriormente fue a Miami, Florida, donde vivió como exiliado hasta su muerte en mayo del 2015 a los 66 años de edad por cáncer de pulmón. Lo que Sánchez, él escribió un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro, que hizo varias acusaciones controvertidas contra los Castro. Las acusaciones principales era que Castro dirigía o permitía operaciones de narcotráfico desde los altos niveles del gobierno cubano como si fuera un padrino de la droga. La segunda es que Sánchez escuchó una conversación privada entre Castro y su ministro del Interior, José Abrantes, en la que se discutía tratos con narcotraficantes y la protección de estas operaciones. Y tercero, dijo que Fidel siempre negó públicamente la participación de Cuba en el tráfico de drogas, pero que en privado estaba involucrado hasta las tuzas en decisiones que facilitaban rutas y protección de ciertos traficantes. Entonces, en ese contexto, no me extraña, ¿viste? Que si vos tenías un general que era admirado, que era querido, que probablemente podía en el año 89, podía, no era Díaz-Canel, ¿entendés? Podía aspirar a la cúpula del poder y lo sacrificás. Lo acusás de lo inacusable, le decís, mira, si vos te decís media palabra, que se yo, toco a tu familia. Porque, ¿te acordás cuando decíamos en el programa de Venezuela? Si vos tenés el poder absoluto, el Estado sos vos, la banca sos vos, el tesoro sos vos, el oro sos vos, el petróleo sos vos decidís de todo. Y vos decidís de las personas y de los destinos de las personas y por supuesto de tu familia. ¿Qué hizo este general curtido para mí? Dijo, no, sí, yo le pongo el pecho a las balas como había hecho siempre. Y fue al pelotón de ejecución como el tipo que era. No lo quiero idealizar, ¿entendés? Pero no hay evidencias hasta el momento historiográficas que confirmen que Ochoa estuvo vinculado hasta este momento, hasta que yo sepa, hasta lo que podía investigar en internet. Nada, es un caso más, o sea, Greg, o sea, un caso más de las cosas que me cuesta a mí entender ciertos aspectos de la naturaleza humana, boludo. O sea, no nos Sí, entiendo. es que hay situaciones que realmente yo diría que todo tiene que ver con el corazón humano y el nivel de conciencia que tú tienes, porque definitivamente yo he sido testigo directo de lo que puede hacer una revolución y cómo puede destruir toda una nación y, oh casualidad, que esta revolución a la cual yo fui testigo fue influenciada por la
Revolución Cubana, y que obviamente repetía el mismo guión una y otra vez. Así que nada, ahí los dejo para que ustedes ya efectivamente tengan la oportunidad de sacar su propia conclusión. Hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Si esta es tu primera vez en el canal, por favor, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, dejes tu opinión sobre el tema, si realmente lo que hemos estado hablando es realmente importante y relevante. Si es que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, también te vamos a escuchar y te vamos a responder, y que definitivamente te invitamos a que la próxima semana estés atento a nuestro próximo programa. Como siempre digo yo, para despedirnos, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda tu alma y nos vemos la próxima semana. Namaste.